Bienvenidos a la lectura orante con las Sagradas Escrituras. Seguimos caminando en la escucha de la palabra de Dios. Hoy la iglesia nos invita para escuchar la proclamación del Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 23. Primer momento, lectura del texto. En aquel tiempo dijo Jesús a sus apóstoles: miren, que los mando como ovejas entre lobos. Por eso sean sagaces como serpientes, sencillos como palomas. Pero no se fíen de la gente, porque los entregarán a los tribunales, los azotarán en las sinagogas y los harán comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa. Y así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que tienen que decir. No serán ustedes los que hablen, el Espíritu de su Padre hablará por ustedes. Los hermanos entregarán a sus hermanos para que los maten, los padres a los hijos. Se rebelarán los hijos contra sus padres y los matarán. Todos los odiarán por mi nombre. El que persevere hasta el fin se salvará. Cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Créanme, no terminarán con las ciudades de Israel antes de que vuelva el Hijo del Hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Presentemos hoy el corazón. Y como siempre, el corazón viene a ser sede de la presencia del Espíritu Santo. El Espíritu Santo ha sido derramado en nuestros corazones. La presencia de Dios, el amor, en el bautismo ha venido a vivir allí. Y es el Espíritu Santo el que nos permite hoy comprender esta palabra. Digamos juntos: ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu y todo será creado y renovarás la faz de la tierra. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos, llénanos de tu presencia y de tu gracia, que podamos seguir comprendiendo este discurso misionero y apostólico del Señor Jesús, para sentirnos con la fuerza y el talante de verdaderos misioneros en este año 2022. En nuestro contexto actual, seamos enviados y sepamos recibir todas estas instrucciones y tener esta valentía para afrontar el mundo y las persecuciones que contraen y que conllevan seguir al Señor Jesús. Que podamos hoy comprender la palabra y vivirla. Amén. ¿Qué dice el texto? Pongan la mirada, tomen la escritura. Mateo, capítulo 10, versículos 16 al 23. Llevamos ya con 3 días hablando del discurso misionero que ha empezado en el capítulo 10 de Mateo. Y sencillamente se nos ha sugerido que el talante del misionero es de desprendimiento, de ligereza de equipaje, libres, desinstalados y disponibles para la misión. Hemos venido escuchando en estos días. El apóstol nunca debe estar instalado y siempre está en camino. Siempre en camino de encuentro con Dios, todos los días. A veces nos instalamos mucho en nuestras prioridades de la vida y resulta que nuestra prioridad es Dios. El misionero siempre está contento con la puerta que se le abre y tranquilo ante la que se le cierra, capaz de asumir la incomprensión que hemos venido escuchando también estos días. Entonces Jesús ha venido formándonos a nosotros también como los apóstoles en un realismo y hemos recibido una tarea: sembrar a manos llenas y el que cosecha será el Señor Jesús. Por eso seguimos dando este evangelio, que es una oferta de gracia y de salvación, no es una imposición, es la mejor oferta que seguimos dando a manos llenas. Por eso todos los días nos encontramos con Él en su palabra. Por eso el espíritu y el talante y el estilo del apóstol es una pobreza para la libertad y un desinstalamiento para la disponibilidad, y una entrega para el servicio del Evangelio del Reino en favor de los hermanos. Esa es una síntesis para que hoy miremos que el Señor ya luego de dar unas instrucciones,
viene mostrándonos cómo no es fácil, no va a ser color de rosa. Empieza hoy diciendo algunas características. Precisamente en este primer momento del texto, volvamos a tomar la lectura 3 veces después de esta síntesis que he hecho. ¿Cuáles son las dificultades que pueden aparecer? Como quienes, en medio de quienes nos envía, qué actitudes debe tener el apóstol, el misionero ante el mundo de hoy. Se entregarán a los que sigan a Jesús, los entregarán a quienes. ¿Y qué va a pasar allí en los juzgados, en los tribunales? ¿Cuál es el respaldo que Dios anuncia? ¿Quién hablará a través del apóstol y del misionero? ¿Cómo será aquello? ¿Qué pasará con las persecuciones dentro de la misma familia? Él empieza aquí a hablar de una realidad, de un odio. ¿Cuál es ese odio? ¿Qué perseverancia invita? ¿Cuál es la recompensa? ¿Qué habla de las persecuciones de ir de ciudad en ciudad? Y miremos pues toda la relación que nos da hoy el Señor Jesús ante la persecución que puede llegar. Varias lecturas, lo recomponemos con la memoria y lo bajamos de la mente al corazón. Segundo momento, meditación. Este camino del misionero y del apóstol llega un momento donde Jesús quiere hablar con un realismo. Y la realidad es que hay persecución. La realidad es que vamos como ovejas entre lobos. Esa es una realidad. Toma esta imagen como del mundo de la fauna, de los animales que conocían muy bien los hebreos, de aquello de las ovejas y los lobos, como eran los que depredaban a estas ovejas. Y entonces como invitaba el Señor Jesús a estar atentos a todos los que lo seguían, porque tenían una realidad que se iban a enfrentar con ella. Y es que no es un camino de rosas, no es un camino muy cómodo el seguir a Jesús. Esa es la realidad. Pero la palabra viene a mostrarnos cómo Jesús entonces ya ha vivido ese camino y todo lo que le ha pasado inclusive en su vida lo vivirá la iglesia. Y la iglesia naciente sí que lo vivió, y la iglesia de todos los tiempos ha vivido persecuciones, ha caminado como ovejas entre lobos en distintos momentos históricos. Pero Jesús da una clave. ¿Cuál es esa clave? Y aparece otra comparación con los animales. Dice, sean sagaces como las serpientes y sencillos como palomas. ¿A qué refiere esa sagacidad? Esa sagacidad refiere a una prudencia, a una inteligencia, a una astucia, así como las culebras están atentos a cualquier movimiento, inclusive digamos así, a pasos de animal grande o aquellos que los puedan matar, y son muy ágiles para moverse y están sigilosos y tienen una capacidad de escabullirse en un momento de peligro. El cristiano no huye por huir, pero tiene una inteligencia para no caer como en perdónenme la expresión, como si fueran alguien que no tiene la inteligencia para actuar en distintos momentos. El cristiano tiene una prudencia y tiene una capacidad. La fe ilumina la razón, pero esa razón, que es inteligencia, también va iluminando la fe y va haciendo comprender al seguidor de Jesús cómo y en qué momento hay persecución, cómo reaccionar a ella y cómo aprovechar los momentos en su máxima expresión para dar testimonio de Jesús. Hay momentos donde nacía la iglesia, donde inclusive, comparémoslo con algo. Jesús, cuando nació, la prudencia del aviso de los ángeles a San José y a María es: huyan a Egipto. No había llegado el momento. Faltaba que Jesús creciera y viniera y diera su palabra, y lo prudente y lo hábil en aquel momento fue que José se paró, tomó en pie y obedeció. La obediencia de la fe de José. Jesús en su vida pública en algunos momentos dijo: todavía no había llegado mi hora, y fue prudente inclusive después de la resurrección de Lázaro que se fuera por allá para los confines de Samaria, porque no había llegado la Pascua y el ofrecimiento total de la entrega del Hijo de Dios sería en esa Pascua. Entonces era prudente en aquel momento no huir por huir, sino porque era conveniente esperar el tiempo que Dios tenía para la entrega y el sacrificio que sería Él, el Cordero Pascual preparado desde todos los siglos para la redención del género humano. De la misma manera, la iglesia naciente supo leer con prudencia, con inteligencia y sagacidad
según este ejemplo de Jesús, los momentos en que, claro, ellos querían ser perseguidos, ellos ávidos de sufrir lo que Jesús sufrió. Pero es que para eso hubo un tiempo de preparación. Para eso quedó Santiago encargado de la iglesia de Jerusalén, y Pedro, pues en algún momento fue llevado a la cárcel, pero fue liberado, y también Dios le dio la capacidad de hablar, y fuera de eso fue liberado por un ángel. Y en algún momento, cuando la persecución arreció, pues él salió para otros lugares, porque él, como cabeza de la iglesia, pues todavía necesitaba llegar más lejos, inclusive llegó hasta Roma. Lo mismo Pablo. Pablo empezó todas sus correrías, y llegó un momento en que lo iban a matar en Jerusalén, y entonces se hizo detener, o más bien lo detuvieron, y apeló a Roma para poder llegar hasta Roma y llegar hasta la última parte del imperio, más bien el lugar central del imperio, para poder proclamar la fe a mayor cantidad de número posible. Fácilmente pudo haber muerto en Jerusalén, pero llegó el momento del martirio, no lo estaba huyendo, llegó el momento oportuno en el que daría su vida. Y sagazmente, con el Espíritu Santo, supo, y le pasó aquello a Pablo, a Pedro, a todos los apóstoles, tener la respuesta en la boca para dar el testimonio de Jesús, con la sencillez de las palomas, con la bondad del que verdaderamente es seguidor de Cristo. Eso no significa ingenuidad, y eso no significa bobada, perdónenme la expresión. Eso significa bondad del corazón, dar la vida y darla bien, pero con prudencia, que es lo que significa esta sagacidad de la serpiente, saber leer y saber mirar los peligros y afrontarlos, y saber sacar el mejor provecho, así como los malos utilizan su inteligencia y maquinan para hacer el mal. ¿Cuánto no los que siguen a Jesús, que es el sumo bien, tienen que disponer de aquella inteligencia de la fe, o aquella inteligencia para obrar el mayor bien posible, en un tiempo oportuno, en una situación concreta y real? Pidámosle a Dios que hoy ustedes y yo en esta meditación nos quedemos como saboreando esta expresión: sean sagaces como serpientes y sencillos como palomas. Dios nos ha dado inteligencia, una razón, y en una de las virtudes también la prudencia. Saber en el momento oportuno cómo actuar. Y para eso, el Espíritu Santo. Él viene a darnos las palabras y viene a indicarnos, a la luz de la razón, cómo tomar algunas decisiones y qué conviene en un momento oportuno de nuestra vida de fe. Por eso entonces Jesús continúa hablando, cómo no se fíen de la gente, los van a entregar. Jesús empieza a hablar como en una división de aquellos que los van a perseguir. Primero, la sinagoga de los judíos, aquellos importantes de Jerusalén, los van a llevar a los tribunales, los azotarán en las sinagogas, y también en otro momento ya en el Imperio Romano los van a hacer comparecer ante gobernadores y reyes por mi causa, y así darán testimonio ante ellos y ante los gentiles. Claro, el testimonio se dará con prudencia en el momento oportuno, y se irá dando. Pablo lo dio en diversos momentos, en lugares del Asia Menor, y por último en Roma, lo mismo Pedro. La iglesia ha vivido del ejemplo de muchos santos y mártires que han dado testimonio de la fe y han tenido esta prudencia, que es sagacidad, y esta sencillez de las palomas, y esta bondad del ser cristiano. Por eso sigue diciendo la palabra: cuando los arresten, no se preocupen de lo que van a decir o de cómo lo dirán. En su momento se les sugerirá lo que deben decir, y no serán ustedes los que hablen, sino el Espíritu de su Padre el que hablará por ustedes. ¡Qué respaldo tan impresionante! Usted se siente perseguido hoy. A veces cree que usted no tiene la capacidad de hablar y responder. Pues aquí Dios nos da su respaldo. Es una palabra para aquel que quiere vivir en Dios, para aquel que lo busque de todo corazón. Dios no lo dejará ni sin palabras para responder, y le dará la fuerza para tener actitudes concretas de ser verdadero cristiano y responder en los distintos momentos de la vida. ¿Siente usted persecución de su familia, burla? ¿Siente usted persecución de otras formas por tratar de llevar su fe? Pues créame que Dios ha dado respaldo a todos y nos lo seguirá dando a todos aquellos que lo invoquemos de todo corazón y vivamos en su gracia. Dios no abandona nunca, y menos a uno que se ha comprometido con mostrar su fe
y con llevar su palabra. La historia de la iglesia es una historia del respaldo de Dios, de aquellos que en distintos contextos, momentos históricos, se han fiado, han puesto lo mejor de sí, su inteligencia, que Dios es un don de Dios, pero han tenido la gracia de Dios para hablar en momentos oportunos, sin miedo, con valentía y con fuerza. Y eso es la historia de la iglesia. Dios no nos va a abandonar nunca y no va a abandonar a nadie. Yo lo invito a que hoy, en esta perseverancia de la fe, nunca se vaya a sentir abandonado. ¿Se ha sentido abandonado en algún momento? Pues hoy la palabra nos viene a decir respaldo de Dios, completo, real. Esta misión la vemos, hay muchos lobos. Y este mundo de hoy, lobos que se disfrazan de corderos. Y le pedimos a Dios que seamos ovejas, con un corazón puro y sano, pero con esta sagacidad y esta prudencia y con esta sencillez de la paloma. Con un discernimiento que solo el Espíritu nos puede dar. El Espíritu de su Padre hablará por ustedes. ¿Ha sentido usted alguna vez que Dios ha venido y le ha dado palabra? ¿Lo ha respaldado de alguna forma? Yo estoy seguro que sí. Qué bueno en esta meditación mirar esa historia personal. Y entonces después viene a hablarnos de las persecuciones familiares, que eso también lo hablará el lunes en la palabra. Hermanos entregarán a sus hermanos, padres a los hijos, rebelarán los hijos contra padres y los matarán. Todo lo que pasó en las primeras comunidades cristianas, esta palabra de Jesús se cumplió en ello. Los que quisieron seguir a Jesús vivieron persecución aún de los más cercanos, y eso se sigue dando hoy en día. El lunes lo profundizaremos con más fuerza. Cómo se sigue dando en nuestras familias estas persecuciones. Pero aquí hay una promesa: el que persevere hasta el fin se salvará. Perseverancia, perseverancia. Hoy este perseverar es un verbo fundamental también en la parte final de nuestro evangelio, y es el don de la salvación de Jesús. No tengamos miedo. ¿Qué miedos tenemos en el mundo de hoy de proclamar nuestra fe? Y analícenlos bien. ¿Por qué le da miedo hablar de Dios? ¿Por qué le da miedo darse la fuerza de querer vivir en rectitud? De querer abandonar aquello que usted sabe que no lo deja ir más allá y ser feliz en Dios. No tengamos miedo, perseveremos en Él. Por eso, cuando los persigan en una ciudad, huyan a otra. Aquí el huir no es por cobardía. Estamos en los comienzos de la iglesia. Y estaba explicando yo ahora que en algún momento Pablo y Pedro llegaron a ser mártires, pero en un principio tuvieron que pasar de una ciudad a otra. Pablo lo perseguían en un lado y después seguía para otro lado, porque dejaba a unos encargados de la comunidad, y así él, con esa capacidad de Dios que le dio, pudo llegar hasta Roma, y lo mismo Pedro. Y fueron llegando a ciudades, y toda la Palestina fue también siendo evangelizada. Aquí hay una promesa de: créanme, no terminarán con las ciudades de Israel antes que vuelva el Hijo del Hombre. Es como un marco también. Ustedes y yo sabemos que Jesús vino y vendrá. Y esta evangelización no para, y se seguirá dando, y se sigue dando, inclusive ahora en aquella Tierra Santa y en estos lugares, y se seguirá dando en las distintas ciudades y regiones. Llegará un momento en que Cristo Jesús vuelva. Y este es el proceso de evangelización de la iglesia que no termina. En ese estamos inmersos ustedes y yo. ¿Cómo estamos haciendo? ¿Cuáles son los miedos? ¿Somos perseverantes? ¿Pedimos esa prudencia que es sagacidad para actuar en Dios con la sencillez y con la bondad de los que seguimos a Jesús? ¿Qué estamos haciendo según esta invitación hoy de la palabra? Hagamos oración. Bendito sea, Señor, por tu enseñanza, tu palabra y tu respaldo. Gracias, Espíritu Santo, porque nos has ayudado a hablar y a dar testimonio cuando nos hemos sentido como burlados o perseguidos. Te seguimos pidiendo, Espíritu Santo, que nos acompañes cotidianamente para tener discernimiento y sagacidad y prudencia para saber cómo actuar en cada situación, cómo decir, cómo defendernos, cuándo es prudente pasar de un lugar a otro y llevar la evangelización en otros lugares, cuándo hay que enfrentar las situaciones y cómo hacerlo. Enséñanos en esta inteligencia de la fe, en esta fuerza también para seguir siendo sencillos, no perder la sencillez sin llegar a la ingenuidad, que podamos verdaderamente saber cómo actuar en el mundo de hoy,
que pone tantas trampas, que hay tantos lobos, para que como ovejas nos movamos en un mundo de hoy y se pueda seguir llevando al máximo tu mensaje evangelizador y tu buena noticia a todos. Amén. Cuarto momento, la acción. ¿Cómo ser sagaces hoy? ¿Cómo ser prudentes hoy? Sin perder el corazón pacífico y manso de los que seguimos a Jesús, como sencillos, como palomas. ¿Cómo pedirle a Dios todos los días esta palabra de defender la fe ante tantas acechanzas y persecuciones, inclusive de algunos que se llaman también seguidores de Jesús? ¿Cómo vivir nuestros días cotidianos en la sencillez y en la bondad, pero con una capacidad de discernir el bien y el mal? ¿Qué hay que hacer para ello? Y yo creo que en su vida, ante esto y la acción, tiene que aparecer oración profunda. Oración. Porque si no oramos, y esto también va para mí, pues no tenemos luz. No invitamos al Espíritu Santo. Vamos con nuestros propios razonamientos que a veces se agotan muy rápido. Necesitamos la luz del Espíritu. Necesitamos santidad de vida. ¿Cuánto estamos viviendo en la santidad y el anhelo de que todos conozcan y amen a Dios? ¿Qué persecuciones he tenido y cómo he resuelto la situación? De aquí en adelante, cuando se presente una persecución, ¿cómo voy a actuar? Miremos los elementos que nos enseña la palabra. Gracias por todo el respaldo con estos ecos, porque eso es Dios actúa en cada corazón y cada palabra de ustedes nos enseña a todos también. Y qué bueno que escriban el sitio, el lugar desde donde nos acompañan, porque vemos esta grandeza de Dios en los distintos puntos de la tierra y su palabra sigue llegando y moviendo corazones. Señor esté con ustedes y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y los acompañe siempre. Podemos seguir en paz. Demos gracias a Dios.